En este mes escogimos un tema con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Colon y Recto, que se celebra el día 31 de marzo, y esa es la razón por la cual escogimos este tema para el día de hoy, para la sesión de este mes. El tema es sobre cáncer de recto, acompañando al paciente desde el diagnóstico al tratamiento. Para la sesión del día de hoy, con este tema, quisimos incluir información no precisamente sobre las guías y todo lo que se tiene como conocimiento con respecto al cáncer de recto, sino queremos dar pie a la información más bien de cómo acompañamos nosotros al paciente desde que llega el paciente con nosotros al consultorio y cómo lo vamos acompañando en todo este proceso, que pues obviamente cuando al paciente se le da la noticia de que tiene un cáncer, pues obviamente es una noticia difícil que nosotros como médicos pues debemos de irlo acompañando en el camino, ya que va a ser un proceso largo el que va a llevar. Tenemos el día de hoy a varias asociaciones conectadas con nosotros. Tenemos invitados a varios colegas de la Sociedad de Colon y Recto, de la Sociedad de Oncología. Hemos invitado inclusive a algunos pacientes y, bueno, muchos colegas que trabajamos aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal, que tenemos que ver con la cirugía, con oncología y, bueno, pues con todas las áreas multidisciplinarias que intervienen en el tratamiento de este tipo de cáncer. Entonces, bueno, con respecto a esto, yo les quiero presentar a los que van a participar el día de hoy, que son nuestros profesores invitados. Y tenemos como primer invitado, como profesor internacional, al doctor Julio García Aguilar, quien es doctor en ciencias médicas y además es de las pocas personas que tiene el Board Americano de Cirugía General y de Cirugía en Colon y Recto, y actualmente es el jefe del Servicio de Cirugía Colorectal, director de Cirugía Oncológica del Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, Estados Unidos. Y pues él es experto en cáncer colorectal y cirugía de mínima invasión, laparoscópica y robótica. En segundo lugar, les quisiera presentar a la doctora Elizabeth Escobar Arriaga. Ella hizo sus estudios en oncología médica en la Universidad Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de Salvador Subirán. Ella también continuó sus estudios con el posgrado en Medicina Translacional y Epigenética en el Centro de Investigación en Cáncer Alemán de la Universidad de Heidelberg, en colaboración con el Departamento de Inmuno-Oncología. Entre muchas publicaciones y premios que ha tenido la doctora, también ella participa en el Comité de Ética e Investigación del Hospital Ángeles del Pedregal. Y por último es fundadora del grupo oncológico multidisciplinario llamado Top Oncology, Abriendo Caminos de Vida. Esto, entre muchas otras cosas, es de las cosas que en las que se destaca la doctora Elizabeth Escobar Arriaga. A continuación también vamos a tener la participación de la doctora Itzel Vela Sarmiento. Ella desarrolló sus estudios en cirugía general en el Hospital G.A. González, hizo su especialidad de cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, hace su actividad privada, su práctica privada y además es oncóloga, cirujana oncóloga aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal y actualmente es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica y coordinadora del capítulo de colon y recto de la Sociedad Mexicana de Oncología. También tenemos la participación el día de hoy del doctor René Montes de Oca, muy conocido por todos nosotros, quien ha trabajado desde hace muchos años aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal y se ha encargado también de participar en muchos de los comités de cirugía oncológica aquí en nuestro hospital. Él realizó sus estudios de cirugía general en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su especialidad en cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente, el doctor René Montes de Oca es jefe del servicio de la Unidad de Oncología del Hospital General de Zona número 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y por último, le pedí al doctor Salvador Medina González, que también muy conocido por todos ustedes, que lleva más de 35 años trabajando con nosotros en el Hospital Ángeles del Pedregal y que participa en muchos de los comités que existen en el hospital.
Él pues también es de las pocas personas que ha tenido un board americano de cirugía general y de cirugía de colon y recto. Y pues para los que no lo sepan, él desarrolló sus estudios de cirugía general en la Universidad de Virginia del Oeste en Charleston, Estados Unidos, y en Washington Hospital Center en Washington, D.C. También él desarrolló su entrenamiento en cirugía de colon y recto en el Herman Hospital y en el MD Anderson en Houston, Estados Unidos. Y pues bueno, muy participativo en muchos de los comités actualmente en el Hospital Ángeles del Pedregal. Entonces, le voy a dejar la palabra al doctor Salvador Medina, quien va a coordinar la sesión del día de hoy. Y bueno, le doy la palabra. Muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Como ven, esta es una sesión diferente. Ciertamente no es una clase acerca de cáncer de recto. No vamos a hablar de la historia ni detalles mínimos técnicos que necesitaríamos semanas para abarcar todo el conocimiento que tenemos de esto. Como la doctora Maldonado mencionó, en el título de la plática viene mucho de hacia dónde vamos en el transcurso de los siguientes minutos. ¿Qué hacemos con el paciente que llega al consultorio y que se le ha diagnosticado un cáncer de recto? Es uno de los diagnósticos difíciles, junto con otros cánceres y otras enfermedades, en donde sabemos que el paciente tiene un largo camino que recorrer y el médico tiene que acompañar al paciente, porque en el futuro próximo, en el inmediato y en el mediato, vienen exámenes, vienen gastos, vienen situaciones que en realidad hacen que este tipo de diagnósticos nos hagan considerar el trabajo que hacemos, pero hacerlo junto con el paciente. No olvidar que para eso estamos, para que nuestro paciente reciba la información necesaria y el apoyo de nosotros. En los siguientes minutos vamos a hablar acerca de situaciones muy puntuales. Primero, es evidente que cada vez más entendemos que la medicina, a pesar de que nos basamos en las evidencias y tenemos guías de diversos lugares, de diversos países, de diversos continentes, que nos sirven de base, pero nuestra actuación va dirigida a la medicina individualizada. ¿Qué quiere decir? Que cada paciente va a recibir un tratamiento diferente de acuerdo a nosotros, qué podemos ofrecerle, pero también de acuerdo al paciente. ¿Quién es el paciente? ¿En dónde se desarrolla? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es lo que sabe? Porque muchos, créanlo, ya se informaron en la internet y opiniones de pacientes y vienen con esa sensación un poco de desesperanza, porque es un diagnóstico muy, muy difícil, muy, muy pesado para todos, tanto para el paciente como para el médico. Vamos a tratar en forma puntual de que una vez que tenemos al paciente con un cáncer de recto, ¿qué le hacemos? Si trabajamos en una institución como esta, que es en el Hospital Ángeles del Pedregal, caray, pues tenemos muchas cosas para estudiarlos, pero ¿realmente vale la pena hacer tantos estudios? ¿Realmente van a impactar en lo que vamos a decidir para nuestro paciente? Yo recuerdo, antes con un tacto rectal decidíamos si el paciente se iba a hacer una resección abdominoperineal o no. Ahora tenemos muchas otras cosas. Y dentro de esta situación que estamos viviendo, estamos aprendiendo todos los días. Al paciente tenemos que hablarles francamente, porque una vez que establecemos el contacto con ellos, tenemos que decidir junto con ellos si lo vamos a operar, si le vamos a dar un tratamiento de apoyo antes de la cirugía, si se lo vamos a dar después de la cirugía,
o lo vamos a tratar con otras medicinas que no sean la cirugía, porque todos estamos conscientes de los esfuerzos que se hacen en diversas partes para tratar en forma primaria esta enfermedad sin cirugía. Es una sesión de cirujanos y de oncólogos y bueno, pues tenemos que ser realistas de qué es lo que sabemos, dónde trabajamos, qué le podemos ofrecer al paciente y nosotros como médicos tratantes, hasta dónde vamos a llegar. ¿Podemos realmente hacer un buen trabajo o no? Eso se va a discutir. Dentro de lo que sigue en el futuro, pues la cirugía de mínima invasión. Aquí tenemos gente experta en cirugía laparoscópica, en cirugía robótica, y tenemos médicos expertos en cirugía tradicional abierta. Entonces va a ser muy interesante escuchar las posturas de cada uno de nosotros y finalmente, ya como corolario a esta situación, el paciente con cáncer de recto se debe tratar en cualquier lugar, por cualquier médico, o como en algunos países, sobre todo en Europa del Norte, cualquier paciente con este diagnóstico se trata en centros especializados por grupos especializados. Evidentemente, nosotros no estamos en Europa del Norte. Entonces, va a ser muy interesante escuchar cuáles son las diferencias entre la literatura universal, lo que nosotros hacemos, lo que se hace en un hospital como este, lo que se hace en un hospital institucional, gubernamental, y yo creo que así comenzaremos. Cuando tenemos el paciente con el cáncer de recto, ya tenemos el diagnóstico. ¿Cuáles son realmente los estudios que nos hacen sentir objetivamente tranquilos de que este paciente se puede tratar de una o de otra manera? Aquí afortunadamente tenemos estudios de contraste, ultrasonidos endocavitarios, tomografías de emisión de positrones o resonancia magnética. Nos vamos primero con las damas. Itzel, ¿qué le mandas a un paciente que lo ves en tu consultorio con cáncer de recto? Bueno, nada, agradecerles la invitación. Siempre es un honor participar con ustedes y siempre también es muy interesante escuchar pues, la opinión de nuestros colegas. Yo como abordo el cáncer de recto, generalmente pues lo más importante es, o fundamental es la exploración física, un buen interrogatorio al paciente. Para mí es fundamental hacer el tacto rectal, determinar muy bien la altura del tumor, o sea, determinar a cuántos centímetros estamos del anillo anorrectal, a cuántos centímetros estamos del margen anal, que son mediciones bien diferentes y nos van a ayudar a precisar qué tipo de cirugía vamos a utilizar en un futuro. También busco en el tacto rectal si es un tumor fijo, si es un tumor móvil, si está fijo hacia la zona posterior o hacia la cara anterior. En las mujeres siempre acompaño la exploración con un tacto rectovaginal para descartar que no hubiera alguna lesión ya hacia la mucosa de la vagina o que yo palpara el tabique rectovaginal con posibilidades de que esté tomado. Entonces, la exploración física, especialmente el tacto rectal, es fundamental para mí en estos pacientes. En cuanto a los estudios de extensión, pues los exámenes de laboratorio, siempre muy importante realizar el antígeno carcinoembrionario. Sabemos que el antígeno carcinoembrionario nos ayuda al pronóstico y nos ayuda al seguimiento del paciente y a toma de muchas decisiones. Entonces, siempre de forma inicial ver su antígeno carcinoembrionario. Siempre hacemos una tomografía completa de tórax y abdomen, simple y con contraste intravenoso. El objetivo de la tomografía es descartar metástasis a distancia, metástasis pulmonares, metástasis hepáticas, ver adenopatías en el retroperitoneo, que todas estas serían enfermedad sistémica, y pues darnos una idea de cómo está el tumor de forma local. Y
Nada más quiero compartirles esto, que creo que específicamente en cáncer de recto para mí es lo más importante, la resonancia magnética. O sea, creo que hoy por hoy el estándar para valorar un cáncer de recto es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos va a dar muchísima información, nos va a decir cómo está la fascia presacra, la relación que tiene el tumor con las estructuras adyacentes, con la próstata, con las vesículas seminales. La tomografía no nos va a dejar determinar en un tumor si tenemos un adecuado plano de disección, por ejemplo, entre las vesículas seminales y el tumor, o la próstata y el tumor. La resonancia magnética con mucha precisión nos puede determinar si tenemos realmente un plano libre o no. Nos ayuda a ver las adenopatías, no solamente, que ahora es un tema, un hot topic en cáncer de recto, no solamente las adenopatías del mesorrecto, sino también las adenopatías pélvicas laterales. Estas adenopatías que van a estar presentes en un 20% en los tumores de tercio inferior de recto y que van a seguir el trayecto de la ilíaca interna y de la fosa obturatriz. Y tenemos que saber si están presentes o no, porque en caso de que estén presentes durante la cirugía tendríamos no solo que hacer la excisión de mesorrecto, sino también una linfadenectomía pélvica lateral. Nos dice si ese tumor presenta o no invasión vascular, que va a ser también un factor pronóstico. En fin, nos da muchísima información. La agente de resonancia magnética nos tendría que dar una etapificación por resonancia magnética, donde nos tendría que decir, porque algo muy interesante de la resonancia magnética es que nos ayuda a predecir nuestro margen circunferencial, si va a estar positivo o no. Entonces, por ejemplo, aquí en esta forma muy gráfica, la resonancia magnética, aquí probablemente entre el T1 y T2, o un in situ y T1 y T2, a lo mejor sea más preciso un ultrasonido endoscópico todavía. Pero para todo lo demás, o sea, para distinguir entre un T2 y un T3, y después si es un T3 que está dependiendo del margen circunferencial que tan cercano está, si estamos a menos de 5 milímetros, a más de 5 milímetros o a más de 1 milímetro, esto nos predice el margen circunferencial, que ustedes saben que es un factor pronóstico fundamental en las recurrencias locales de recto. Y finalmente nos ayuda a discernir si es un tumor T4 que esté involucrando la próstata o las vesículas seminales o el tabique rectovaginal o inclusive ya la fascia presacra e inclusive el hueso. Entonces, esta información sería obligación del radiólogo dárnoslas y tenemos que ir con ellos, sentarnos y analizar juntos con la información clínica que nosotros tenemos y con la experiencia que ellos tienen para concluir en qué etapa está nuestro paciente realmente. Y finalmente, otro punto muy importante, la resonancia magnética. Nosotros hemos estado en cancerología, que pues afortunadamente es un centro de alto volumen. Los últimos 2 años y medio hemos trabajado muy intenso con la resonancia magnética y el cáncer de recto. Entonces, algo bien importante es que es difícil, o sea, se requiere una curva de aprendizaje para ver estas resonancias magnéticas, para hacerlas de buena calidad. Y ahora estamos trabajando, porque a lo mejor en algún momento, y si según el doctor Julio García Aguilar nos podrá decir con más detalles, vamos a brincar a watch and wait o a la vigilancia. Pero no podemos hacerlo si no entendemos la resonancia magnética. Y nosotros ya en esta publicación que les invito a revisar, estamos viendo aparte el coeficiente de difusión aparente en el tumor y en los ganglios después de la quimioradio. Y esto todavía predice más si realmente estamos con un paciente que después de quimioradio tiene una respuesta clínica completa y con más seguridad a lo mejor en un futuro poderlos llevar a un protocolo de vigilancia. Entonces, lo más importante para mí, aparte pues de la exploración física y los estudios de extensión, creo que es fundamental la resonancia magnética en los pacientes con cáncer de recto. Con el doctor René Montes de Oca, que es uno de los cirujanos más connotados aquí del hospital, independientemente, si hay algo que añadir a lo que dijo la doctora Itzel, bienvenido. Pero me interesa esa idea que se tiene de
PET-CT, que parece que con ese examen ya vamos a definir muchas cosas. En lo particular, yo no mando eso en los estudios iniciales, pero ¿cuál es tu opinión acerca de mandarle una tomografía por emisión de positrones en un paciente que lo estamos empezando a estudiar y que todavía no decidimos qué hacer? Realmente, antes de nada, primero un saludo a todos los ponentes. Muchas gracias, doctor Medina, por la invitación. Gracias, Gaby, por esta reunión. Realmente yo creo que hay que diferenciar dos cosas que nos hacen mucho ruido. En el mismo recto hay que diferenciar muy bien si son tumores del tercio superior, del tercio medio y del tercio inferior. Tumores de tercio superior y medio no nos hacen tanto ruido. Los que nos hacen ruido son los tumores del tercio inferior, donde allí sí compagino con Itzel, que realmente la resonancia magnética es un estudio formidable para determinar qué vamos a hacer. Sin embargo, desgraciadamente no en todos los servicios ni en todas las instituciones contamos con los recursos de resonancia magnética y mucho menos de estudios como el PET, que es un estudio mucho más sofisticado. Por lo tanto, nosotros nos seguimos basando todavía en lo que es la historia clínica, el tacto rectal, que es indispensable, y si podemos contar que en la mayoría de los casos sí lo podemos hacer, lo hacemos una tomografía de tórax, abdomen y pelvis simple y contrastada, que es lo que nos ayuda mucho. El PET realmente no lo utilizamos ni tanto en la institución ni tampoco en el medio privado. Yo lo utilizo de primera instancia, porque realmente es un estudio costoso, un estudio donde el paciente realmente a veces lo duda mucho en realizarse por el costo que representa y porque de alguna manera no nos cambia en gran proporción la decisión terapéutica que vamos a tomar con el paciente. Eso lo dejamos más bien en segundo plano para los problemas de recurrencia, sobre todo pélvica, o recurrencia a distancia, donde queremos tener una mayor visión del estado clínico del paciente y el estado general con respecto a la enfermedad metastásica. Muy bien, gracias. Para la doctora Elizabeth, muchos cirujanos, y yo me incluyo dentro de ese grupo, y les digo, me incluyo porque hasta ahora es lo que pienso, pero estamos todos abiertos a cambiar si es que nos convences que cambiemos. Cuando tenemos estudios de la resonancia y pensamos que podemos hacer una cirugía de cáncer de recto como primera opción terapéutica del paciente, insisto, algunos cirujanos pensábamos que probablemente es la mejor opción. Siempre hemos tenido esa idea de que si el paciente ya recibió radiaciones va a ser mucho más difícil la cirugía. En fin, una serie de cosas que sí influyen en nuestra decisión. Y sin embargo, hay muchos lugares donde el cáncer de recto, aunque por imagen inicial pudiera ser resecable, se trata con tratamiento de apoyo antes de la cirugía. ¿Qué opinas, Elizabeth? Yo creo que siempre tenemos que individualizar al paciente, ¿no? De muchísimo el momento en el que llega y cuáles son los síntomas que está teniendo, las comorbilidades para poder decidir cuál es tu tratamiento y abordaje primario. Sin embargo, aunque un paciente pueda ser resecable, pues ya hay estudios y hay evidencia de que pacientes con tumores localmente avanzados en cáncer de recto se benefician de un tratamiento neoadyuvante, ¿no? Y que el beneficio en una supervivencia libre de recurrencia es claro. Actualmente, con las nuevas terapias de tratamiento de neoadyuvancia que estamos haciendo, que es tratar de involucrar la neoadyuvancia con quimioterapias basadas en tratamientos con oxaliplatino, que nos pueden dar mayor efectividad en enfermedad micrometastásica, pues muchos de los oncólogos estamos tratando de convencer a los cirujanos que estos pacientes con tumores localmente avanzados se pueden beneficiar de un tratamiento neoadyuvante, tratando de dar un tratamiento de quimioterapia completa antes de ir a la cirugía. Tenemos nosotros un problema que es
que los pacientes que van o que tienen un tratamiento de cirugía y posteriormente van a un tratamiento adyuvante, no se ha demostrado realmente un beneficio, no se ha logrado mostrar, y esto es porque la efectividad y la probabilidad de que nuestro paciente reciba un tratamiento completo después de la cirugía no es tan claro. Entonces, la verdad es que yo creo que todos los pacientes que tienen tumores localmente avanzados, un T3, T4, ganglios positivos, se benefician de un tratamiento neoadyuvante, ya sea con cirugía, con una radioterapia de ciclo corto y quimioterapia completa, o una quimioradioterapia de curso largo y posteriormente a la cirugía. Pero yo creo que si el paciente es candidato a recibir este tratamiento neoadyuvante, yo no sería de la idea de quitárselo, ¿no? Para René y para Itzel, el que me quiera contestar, ¿realmente la radioterapia preoperatoria interfiere con nuestra cirugía? ¿La hace más difícil? ¿Hace que las anastomosis, si las hiciéramos, son de alto riesgo? ¿O es una idea que ha venido permeando en la historia de la cirugía? ¿Qué opinan? Yo realmente creo que depende, es un poquito variable porque esto depende de las instituciones y de los recursos con que contemos. Si bien es cierto, los nuevos aceleradores lineales son una maravilla, no creo que haya mayor cambios desde el punto de vista quirúrgico. Sin embargo, todavía muchas de nuestras instituciones, hablando de nuestro país, tenemos todavía aceleradores lineales de primera, o si no, todavía equipos de radioterapia un poquito ya medio obsoletos, que todavía los seguimos utilizando. Y en esos pacientes, sobre todo en mi institución, sí hemos visto una gran cantidad de cambios para realizar un procedimiento quirúrgico en una forma más o menos cómoda. Si bien es cierto, ahora estamos facilitados por una serie de instrumentos como el LigaSure, una serie de engrapadoras que nos ayudan a facilitar los procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, a pesar de ello, todavía la radioterapia con los equipos anteriores sí nos da cierto grado de dificultad. Por eso, nosotros en la gran mayoría de ocasiones todavía seguimos operando primero a los pacientes y luego valorando tratamiento adyuvante. Con excepción de los pacientes, obviamente, un T4 o un T3 con una gran invasión del tejido mesorrectal, en la que sí ya dudamos un poco los tratamientos no adyuvantes. En caso contrario, nosotros decidimos generalmente intervenir quirúrgicamente de primera intención. Itzel, ¿piensas que el futuro de la cirugía está en la mínima invasión? Bueno, yo la verdad es que creo que hay un espacio para todo. O sea, la cirugía abierta sigue teniendo su lugar y lo seguirá teniendo. Y todavía en nuestro país nos enfrentamos a tumores localmente avanzados muy voluminosos, que están fungando inclusive por el ano, que no es factible hacer un tratamiento por mínima invasión. Aparte, pues como comenta René, a veces hay lugares donde la mínima invasión está limitada, incrementa el costo, evidentemente. Entonces, o sea, sí sigue habiendo lugar para cirugía abierta. Cualquier cirujano que se dedique a operar cáncer de colon y recto tiene que hacer su entrenamiento en cirugía abierta, pero creo que cada vez más la tecnología nos permite ir más allá y poder hacer procedimientos de mínima invasión. Mínima invasión, ya sea laparoscopía, cirugía robótica, cirugía transanal. Viene toda una nueva generación de robots que probablemente los estaremos viendo en los próximos 4 o 5 años, que las generaciones más jóvenes, seguramente en 10 años, será tan común para ellos operar con robot como lo es para nosotros operar por mínima invasión. Entonces, sí creo que cada vez la tecnología cada vez nos permite hacer cosas que antes no hubiéramos pensado que podríamos hacer con la misma calidad que una cirugía abierta, pero la cirugía abierta va a seguir teniendo el lugar o sea, su lugar que va a ser inamovible. No sé si pueda hacer un comentario sobre la neoadyuvancia. Por supuesto. Yo creo que ahí también viene uno de los futuros, o sea, un futuro
con grandes cambios en la cirugía del cáncer de recto y en el manejo de cáncer colorectal. Específicamente en cáncer de recto, en los últimos 2-3 años han cambiado muchísimo los esquemas y la neoadyuvancia, tenemos ahora muchas alternativas para hacer neoadyuvancia. Yo solamente llevo a cirugía inicial a un paciente que tenga un cáncer de tercio superior de recto, aunque sea localmente avanzado. Si está voluminoso, inclusive prefiero llevarlo a quimio-radio. Pero todos los tumores de tercio medio y tercio inferior, yo sí creo fervientemente que el pronóstico es mejor dando neoadyuvancia previa a la cirugía. La cirugía en cáncer de recto es mórbida, es súper mórbida. La morbilidad puede alcanzar hasta 34%. Cuando un paciente de cáncer de recto se complica, todos los que aquí operamos rectos sabemos lo que eso significa. Es un martirio, un suplicio para el cirujano, para el paciente, para el hospital, para todo mundo. Son pacientes que se pasan en el hospital 2-3 semanas, terapia intensiva, costos hospitalarios súper altos. Y esos pacientes, un porcentaje altísimo, no va a poder recibir adyuvancia o no va a poder recibir la quimioterapia complementaria. Y nunca, o sea, todos creemos cuando operamos un paciente que no se nos va a complicar, pero, o sea, se complican y nos pasa a todos. Entonces, eso es algo muy a favor de la neoadyuvancia. Yo ahora creo fervientemente también que la neoadyuvancia total viene a reemplazar la quimio-radio concomitante que hacíamos previamente. Creo, y la pandemia nos los enseñó, por lo menos en cancerología, que la radioterapia de ciclo corto también viene muy fuerte. La radioterapia con ciclo corto aunada con la quimioterapia total neoadyuvante. Porque antes dábamos la radioterapia de ciclo corto, que a mí no me gustaba y estábamos muy en contra, porque teníamos que operar a los pacientes a la semana. Y yo en esos pacientes sí veía mayores complicaciones, los tejidos más edematizados, más sangrados, más fugas de anastomosis, y era muy complejo cuadrar que acabara la radioterapia y estarlo operando a la semana. El estudio rápido que salió el año pasado es ciclo corto y toda la neoadyuvancia antes de la cirugía. Entonces se opera al paciente hasta después, hasta como 6-12 semanas después. En esos pacientes que la pandemia nos los demostró porque hubo mucho beneficio al hospital, menos costos, redujeron los tiempos, o sea, no sabes, antes los pacientes llegaban al INCAN y tardaban en empezar radioterapia como un mes, mes y medio, y en ese inter teníamos que dar quimio. Con la pandemia, como hicimos ciclos cortos, que en vez de ser de 25 sesiones eran 5 sesiones, hoy llega un paciente de cáncer de recto, se está radiando la próxima semana. O sea, sí trajo grandes beneficios a un sistema de salud. Sin embargo, nuevamente hay que individualizar. Ahora nosotros estamos haciendo esos esquemas para tercio medio, pero para tercio inferior de recto, donde vamos a preservar esfínter y donde a lo mejor vamos a dejar un margen distal de 1 milímetro, que sabemos que eso es aceptado con la neoadyuvancia, en esos casos de tercio inferior de recto, seguimos optando por la quimio-radio concomitante como lo hacíamos de forma habitual y si es posible, inclusive dar la quimio-radio concomitante y dar toda la quimioterapia total neoadyuvante, que nos llevará unos 4 o 6 meses y hasta entonces operar al paciente. Esos pacientes tienen mayor posibilidad de respuesta clínica y patológica completa y en el caso de que el paciente se complique, por lo menos ya acabó todo su esquema oncológico. Entonces, ya no vamos a comprometer tanto el pronóstico oncológico como sería que el paciente no lograra terminar la adyuvancia. Precisamente lo que les comentaba, y eso lo platiqué con la doctora Escobar hace no mucho, estamos cambiando, estamos aprendiendo. No importa si estamos recién graduados o ya tenemos algunos años en eso. El problema que le veo no es lo mismo estar en un lugar donde tengas al grupo de oncología que está manejando estas nuevas terapias, la radioterapia con un acelerador lineal y con un mapeo computacional muy sofisticado, a no tenerlo. Entonces,
yo pienso que nosotros los cirujanos, cuando estamos hablando o cuando vemos un paciente de cáncer de recto, y vuelvo a mi primera idea, tenemos que explicarle que vamos a ir junto con ellos a un viaje que puede durar mucho tiempo. Si al paciente que le dices tienes un cáncer de recto, le propones una neoadyuvancia que va a durar muchos meses, les aseguro, porque así lo he visto, que muchos pacientes van a decir, doctor, pero si necesito que ya me lo quite, porque esa es la idea que se ha manejado durante mucho tiempo. Pero nos corresponde a nosotros a educar a los pacientes, a pedirles que no escuchen demasiadas opiniones no experimentadas y, bueno, entender qué es lo que nosotros nos haríamos si tuviéramos esa enfermedad. Elizabeth, no hay duda que la quimioterapia ha cambiado en forma notable. Y se habla de los biológicos, y se habla de una bola de medicinas muy caras. ¿Vale la pena? Creo que en cáncer de recto y de colon avanzado, estos tratamientos de terapia personalizada y de anticuerpos y de inmunoterapia han venido a cambiar un poquito la historia de los pacientes, y creo que sí valen la pena si tienes la opción de poderlos dar a los pacientes. Yo siempre he creído que les tienes que dar la mejor oportunidad de tratamiento en el momento en que los ves, ¿no? No puedes estar pensando en tiempo y en muchas otras cosas, porque a veces no tenemos el tiempo en los pacientes. En cáncer colorectal, en etapas un poquito más tempranas, todavía no tenemos evidencia de que estos biológicos pues tengan un impacto en mayores tasas de respuestas patológicas, ni siquiera en mayor supervivencia de los pacientes, ni disminución de la recurrencia. Hay algunos estudios que se están haciendo con inmunoterapia que creo que van a ser bastante interesantes en estos pacientes que tienen inestabilidad microsatelital. Son tratamientos de primera línea en pacientes metastásicos que yo creo que en pacientes localmente avanzados se van a situar de una forma importante en el futuro. Pero creo que, y ahorita aquí que me pusieron mis diapositivas, voy a aprovechar nada más para decir estos 3 puntos que creo que son bien importantes. Yo siempre he creído que cuando tú tienes una estadificación lo más precisa de un paciente con cáncer de recto, como lo mencionó Itzel, nos ayuda a determinar el riesgo de recaída local, el riesgo de metástasis a distancia, poderle explicar al paciente, a un paciente con un tumor localmente avanzado, que más que tener una cirugía de entrada, su pronóstico principal está dado por las metástasis que se pueden dar, y que retrasar un tratamiento sistémico nos puede disminuir la posibilidad de curarlo y de disminuir estas metástasis a distancia, puede ayudar a entender por qué puede ser tan importante para nosotros dar un tratamiento de neoadyuvancia total con tratamientos que son efectivos para enfermedad micrometastásica. El 30% de estos pacientes con tumor localmente avanzado, a pesar de que tengan un control locorregional muy importante y una cirugía efectiva, terminan teniendo una recurrencia metastásica. Estás hablando que 1 de cada 3 pacientes que estás tratando aproximadamente vas a tener el problema de enfermedad metastásica a pesar de tener un éxito con la cirugía. Y bueno, lo que les había comentado, si me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor, Diana. Lo que decía Itzel, a mí yo estoy muy a favor de todas las terapias nuevas y todas las estrategias nuevas para los pacientes. No creo que siempre exista la misma estrategia terapéutica para cada uno. Creo mucho en la medicina personalizada e individualizada, pero creo que la radioterapia de curso corto nos abre a nosotros una expectativa desde el punto de vista oncológico, que podemos dar la quimioterapia neoadyuvante completa y además podemos dar el tratamiento de radioterapia en los pacientes. Muchos de los pacientes con cáncer de recto debutan con tumores que necesitamos también tener respuesta locorregional rápida, ¿no? Y que no te puedes ir nada más con la pura quimioterapia. Y dar de entrada una radioterapia de curso corto que te va a permitir dar posteriormente una quimioterapia completa y después
una cirugía, para mí se me hace una de las estrategias terapéuticas más importantes para los pacientes que puedan ir a esa arma. Obviamente la terapia neoadyuvante para nosotros es seguir logrando un control local, tratar la enfermedad micrometastásica, y creo que algo muy importante que no se nos puede olvidar es la calidad de vida. Creo que durante muchos años, cuando hablábamos de cáncer, los pacientes tenían tanto miedo, era cáncer de lo que sea, y los pacientes se imaginaban ya prácticamente muertos. Y cuando han visto que hemos tenido mejorías en todos los avances de técnicas, desde cirugía, de radioterapia, equipos de imagen, obviamente todos los tratamientos de biología molecular y tratamientos nuevos que se han asociado a respuestas en los pacientes, han cambiado un poquito la perspectiva de los pacientes. Y ahora muchos de nuestros pacientes que llegan al consultorio no están pensando en que se van a morir del cáncer, están pensando en calidad de vida, están pensando en tener la menor morbilidad durante el tratamiento, porque están creyendo que pueden superar ese cáncer. Y entonces nos está cambiando un poquito la forma en la que nosotros tenemos que abordar a los pacientes, y también tenemos que estar abiertos a pensar en que tenemos que tener un equilibrio entre tener una efectividad y darle al paciente esa supervivencia que está buscando, pero con esta calidad de vida que quiere, ¿no? Ya no te puedes ir pensando en que quieres tener al paciente viviendo muchos años sin tener esa calidad de vida. Y lo que mencionaron hace rato, el estudio rápido, que yo creo que debe de ser un estándar más de tratamiento en los pacientes con cáncer de recto. En lo personal, yo no tengo la menor duda que un cáncer de recto superior, y ahí coincido con el doctor Montes de Oca, y con Itzel creo que también lo mencionó, yo creo que la primera opción, si es que es posible, es cirugía. Sin embargo, lo que está sucediendo es que cada vez estamos intentando hacer resecciones más amplias, más distales. Ya se está hablando de milímetros distales al tumor, que son aceptables. Antes eran muchos centímetros, ahora ya se está cambiando. Pero lo que no hay duda es que el paciente que operamos y que le hacemos una resección del cáncer de recto, y este cáncer está distal, mientras más distal, más dificultades tenemos técnicas, el pronóstico es diferente, pero aun y cuando la cirugía sea exitosa, en el sentido de que quitamos el tumor, pudimos conectar a ese paciente con o sin colostomía, probablemente con una ostomía de protección, de donde quieran, del colon o del ilio, depende de lo que cada uno haga y cómo lo quiere manejar. Pero hay muchos pacientes que después de una resección anterior se quejan de muchas molestias, que es lo que la gente lo ha denominado como el síndrome de la resección anterior del recto. Y es muy difícil el manejo. René, Itzel, ¿ven este tipo de complicaciones? Los que yo he visto, para mí es verdaderamente un problema de manejo sintomático, y algún paciente he tenido de plano que revertir la colostomía temporal que le habíamos hecho y hacerle una colostomía permanente, simplemente por las molestias de una resección muy baja. ¿Será defecto técnico de los que lo hacemos o es real esta situación? Claro que me enfrento a eso todos los días, y a veces, o sea, el síndrome de resección anterior baja está presente aunque haga una resección anterior baja, una resección anterior ultra baja o una resección interesfintérica. O sea, los pacientes se quejan principalmente de frecuencia, de que van 10, 15, 20 veces al baño en un día. Se quejan de fragmentación, o sea, que van evacuando, o sea, de poco a poco, y obviamente eso genera, pues, eritema perineal que a veces llega a ser muy molesto. A eso se agrega cierto grado de incontinencia,
que el paciente eso lo tolera inclusive un poco mejor que las molestias de la frecuencia y la fragmentación. Entonces, eso va mejorando según pasa el tiempo, según pasan las semanas y los meses, esa síndrome de resección anterior baja va mejorando un poco porque el paciente también se va adaptando. Aprende como a escuchar nuevas señales en su cuerpo, aprende a comer otra vez, aprende a sus horarios, cuándo va a ir al baño, cuándo no. O sea, es un proceso entre que la función mejora, pero que el paciente también se adapta. Hay que recordar que cuando hacemos una resección anterior baja, ultra baja o interesfintérica, el recto lo quitamos completamente, entonces ya no tenemos la función de reservorio y queda solamente el colon conectado al muñón de recto que habremos dejado. De ahí, pues, de entrada nunca va a tener una función normal o casi, si bien le va, la tendrá casi normal. A veces el síndrome de resección anterior baja se asocia a la ligadura vascular alta, porque desde ahí viene el plexo, desde la emergencia de la arteria mesentérica, y si nosotros hacemos una ligadura vascular muy alta, desde ahí seccionamos ese plexo nervioso y ahí se puede entender por qué los tumores de tercio superior o tercio medio de todas formas quedan con un síndrome de resección anterior baja. Como generalmente yo lo manejo es pues con la dieta, la loperamida y el metamucil ayudan mucho. A veces, si no mejora con loperamida y metamucil, podemos ayudarlos con enemas, como enemas lavativos a ciertos horarios y eso también les da cierta mejoría, pero sí es un reto manejar el síndrome de resección anterior baja. Por eso el título de esta conferencia, de esta plática, es cómo acompañamos al paciente, desde que lo diagnosticamos hasta que ya lo dejemos de acompañar por la razón que sea. Operar, el cirujano puede operar y olvidarse del paciente. Pues esos son operadores. A nosotros nos toca mantenernos en contacto con el paciente antes, durante y después de la cirugía. Y estas manifestaciones son reales y me viene a la mente una imagen de algunos pacientes que me han dicho, si me dejan una bolsita, me pego un tiro. Eso se dio mucho en ciertas culturas. Tenemos la experiencia de Sudamérica, en donde se ha hecho lo imposible por tratar el cáncer de recto sin hacer las resecciones abdominoperineales o sin las colostomías. Yo tengo muy claro que si un paciente me pide que si le voy a hacer una cirugía que no le deje una bolsa, pues yo no lo trato. Digo, para mí está claro. Y creo que el cirujano debe de asumir la responsabilidad de explicarle al paciente y decirle que nada de lo que hacemos es perfecto, de que siempre estamos sujetos, ellos a las complicaciones y nosotros a tratar las complicaciones. Y estas molestias que Itzel está mencionando son parte de lo que nosotros hemos hecho. Entonces es responsabilidad nuestra de estar al pendiente y quizá como grupo colegiado atender a estos pacientes. Ahí es donde viene el concepto del equipo multidisciplinar. Y ahí es donde viene que el paciente de cáncer de recto tenemos que incluir no nada más nuestro ego quirúrgico diciendo que nosotros podemos todos, sino el oncólogo médico, el radioterapeuta, las personas que son expertas en imagen, todos tenemos que trabajar pues juntos. Esa es, creo, una idea que muchos de nosotros compartimos y creo que el que no trabaje así, pues está trabajando como hace muchos años se trabajaba. Itzel, hablaste de las resecciones interesfintéricas. No son para nadie, ¿eh? No cualquiera puede hacer esa cirugía. Necesitas tener una experiencia, una curva de aprendizaje, un interés especial. Y yo creo que si alguien va a hacer una técnica a ese nivel,
pues yo creo que más vale que nos asesoremos de gente que ya lo haya hecho suficientes veces como para sentirse confiada para hacerlo. Yo creo que el paciente le agradece a su médico, a su cirujano, si el cirujano le propone que aparte de él, alguien más va a estar con él que sabe un poco más que nosotros. Por supuesto, las opiniones de ustedes son bienvenidas, pero viene esta situación y esta es para todos. ¿En dónde se debe tratar un paciente con cáncer de recto? ¿Quién lo debe atender? No estamos hablando del cáncer de colon, estamos hablando del cáncer de recto. Está el cirujano, el oncólogo, el radioterapeuta, el de imagen. Es muy raro que nosotros encontremos un cáncer, a pesar de que nuestros endoscopistas son muy avesados y con alguna frecuencia encontramos cánceres muy pequeños, donde el ultrasonido está bien ahí verlo, si es que pretendemos hacer una resección local transanal, lo cual no es lo frecuente. Y ciertamente en las instituciones, que nos diga René o Itzel, si eso se ha dado, se da, o de plano eso es prácticamente imposible. Yo realmente creo que el cáncer de recto debe ser tratado por un equipo multidisciplinario, gente con experiencia, gente que sabe del tema y de qué es lo que estamos haciendo. Como decía al principio, son tres mundos diferentes, los cánceres del recto de tercio superior, de tercio medio y tercio inferior. Tercio superior no creo que sea tan complejo en términos generales con todos los tratamientos neoadyuvantes, adyuvantes o con toda la tecnología que tenemos. Lo de tercio medio, yo creo que sí ya necesitamos gente que esté entrenada para hacer este tipo de procedimientos, gente que sepa la anatomía quirúrgica y gente que sepa de todos los recursos que tiene a la mano. Mucho más, obviamente, los tumores de tercio inferior y no digamos todas las intervenciones de interés esfintérica, donde realmente la experiencia dicta mucho de qué va a pasar con el paciente en el futuro. Por ende, pues obviamente se necesita, yo creo que un equipo experimentado. Segundo, una institución en la que se tenga la suficiente experiencia en el manejo de estos pacientes con la finalidad de obtener los mejores resultados. La idea antigua de que yo tengo un paciente por ahí de vez en cuando y con eso me vuelvo mi experto, yo creo que eso ya quedó un poco hacia atrás y es muy retrógrado. En la actualidad el tratamiento tiene que ser multidisciplinario y en consenso para tratar de mejorar el pronóstico y la sobrevida global de nuestros pacientes. Sí, Itzel, yo creo que están más al tanto en una institución donde realmente se maneja con mucho más exactitud todo este tipo de procedimientos y creo que Itzel es de la gente que más experiencia creo que tiene en cirugía esfintérica. Creo que sería la más apropiada para darnos una opinión sobre ella. Yo coincido completamente con René, o sea, se requiere un abordaje multidisciplinario. Estoy de acuerdo con René, los tumores de tercio superior finalmente se manejan como un cáncer de colon, los tumores de la unión rectosigmoidea, y bueno, eso creo que se puede resolver en hospitales, o sea, no forzosamente de tercer nivel, sino un cirujano con experiencia en cáncer de colon, cirugía de colon. ¿Quién lo debe manejar? O sea, yo no le pongo apellidos si el cirujano general o el coloproctólogo o el cirujano oncólogo. O sea, creo que hay cirujanos oncólogos que operan 2 rectos al año. Creo que hay cirujanos coloproctólogos que operan 100 casos al año y creo que hay cirujanos generales que a lo mejor operan 200 colon al año. O sea, finalmente el que lo tiene que operar es el que tiene el volumen y el que tiene la experiencia y el que tiene a su lado un equipo multidisciplinario. Lo que sí hay que tener presente, como en todos los cánceres, pero el cáncer de recto es que es muy evidente, solo da una oportunidad al cáncer de recto. Si tú de inicio no le tapificas bien, no empiezas con una buena terapia multidisciplinaria, con una buena neoadyuvancia que te permita dar una buena cirugía, y que termines con un paciente con márgenes positivos, con cirugías que quedan R2,
o R1, que tu mesorrecto estuvo incompleto, que te metiste a la fascia presacra y ya lesionaste el plexo nervioso, que no pudiste hacer la anastomosis y que luego piensas, bueno, en otro tiempo que se conecte. Esos pacientes es dificilísimo conectarlos. La mayoría de pacientes con cáncer de recto mal operados que acaban con un Hartmann son pacientes que se van a quedar con un estoma para toda su vida. Las recurrencias de cáncer de recto realmente son muy complejas de resecar. A menos que tengas una recurrencia central temprana, la puedes rescatar. Pero una recurrencia voluminosa en las paredes laterales, no se rescatan esas recurrencias locales, o sea, son terribles. Y al final también una mala cirugía, o sea, márgenes positivos, márgenes cercanos, no se reemplazan con la adyuvancia. O sea, la quimio-radio funcionan con una buena cirugía. Si tú tienes una mala calidad quirúrgica, la quimio-radio no te va a dar ningún beneficio. Entonces, creo que sí hay que pensar en eso, porque es muy triste que lleguen pacientes que inicialmente pues, pudieron haber tenido un buen pronóstico y se cambia completamente el pronóstico, tanto en función como el pronóstico oncológico de esos pacientes. Sí. Es una pena que Julio a lo mejor le agarró una tormenta, pero no ha podido conectarse. Pero aquí viene una cosa. Elizabeth le da tratamiento neoadyuvante completo y aparentemente desapareció el tumor. Le hacemos una rectoscopía y no encontramos más que alguna cicatriz. Le tomamos las biopsias y no encontramos tumor residual. La idea hasta hace poco era de todas maneras ir a hacer la resección del segmento donde estaba el tumor. Hoy día estamos cambiando. Desde la experiencia de San Pablo en Brasil, hay pacientes que se están dejando en observación. ¿Están de acuerdo? El protocolo de Brasil, de Angelita, pues que era de Wash and White, realmente como tal es un protocolo, no está estandarizado y eso va para el grupo de pacientes que tiene respuesta patológica completa, que estamos hablando en promedio del 15% de los pacientes. Sin embargo, hay por ahí una serie de estadísticas en pacientes muy bien definidos, con factores de muy buen pronóstico, que pueden llegar a tener con los nuevos tratamientos, con las nuevas terapias blancas y todo, que en algunos estudios hablan de porcentajes hasta de un 40% de respuestas patológicas completas. El problema que yo le veo a esto es el control posterior. Yo creo que si tenemos respuesta patológica completa y hay la opción en los pacientes de tener la vigilancia, que lo que llaman la triple vigilancia, que es la vigilancia clínica, la vigilancia endoscópica y la vigilancia radiológica. Si disponemos de estos medios, puede ser una buena alternativa para ese 15 a 40% de los pacientes, en el mejor de los casos, que tienen respuesta patológica completa. Obviamente, pues son protocolos, todavía no es estándar, sin embargo, hay una tendencia mayoritaria a ese tipo de estudios en el que queremos ver todavía los resultados en unos cuantos años. Gracias, René.